Muy buenos días. En el marco de las 27 jornadas jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UPSA, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, y en el marco de los 30 años de la creación de la facultad o carrera de Derecho, hoy en día tenemos el grato placer y sobre todo el gran honor de contar con una de las autoridades del derecho, ya no solamente a nivel de España, sino que a nivel mundial. Nos acompaña hoy día el doctor Manuel Atienza Rodríguez, cuyo tema a presentar en esta charla, conversatorio, webinar o conferencia se denomina Filosofía del Derecho y Transformación Social. El doctor Atienza, todos ustedes conocen que no necesitamos hacer una gran presentación de lo que es su hoja de vida por su calidad de académico en el contexto internacional. El doctor Atienza nace en Oviedo y se gradúa como abogado o licenciado en Derecho en la Universidad de Oviedo, donde también obtiene su doctorado en Derecho. En la actualidad es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Además, todos conocen esa voluminosa cantidad de publicaciones en el marco de lo que es la filosofía, la teoría del derecho, donde se destacan obras fundamentalmente en lo que es el contexto de la argumentación jurídica. Finalmente, con esto concluyo, es miembro de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, entre muchas otras, y además no solamente en España, en Europa, sino que también de academias de jurisprudencia en América Latina. Sin más preámbulos, doctor Manuel Atienza Rodríguez, en nombre de la señora rectora, vicerrectorado y todo el consejo académico de nuestra universidad, le damos la bienvenida, le agradecemos por su participación. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias al decano de la facultad, muchas gracias a Enrique Fernández García por la invitación que me giró para participar aquí. Buenas tardes a ustedes en Bolivia, buenos días, perdón, para ustedes, para mí son tardes. Y el tema que efectivamente habíamos quedado, que yo desarrollaría, es el de Filosofía del Derecho y Transformación Social, que es el título de un libro que yo publiqué en el año 18 y que de alguna forma es el siguiente a un libro que había publicado antes, que era el curso de argumentación jurídica. Ese curso era como una síntesis y una sistematización de muchos trabajos que yo venía haciendo en las décadas anteriores, la argumentación jurídica, que ha tenido el tema de la argumentación jurídica mucha influencia en todos los países latinoamericanos y también en países europeos, menos podríamos decir en países anglosajones, como por ejemplo en Estados Unidos, y ello se debe a que ellos tenían, por así decirlo, prácticamente desde el comienzo, por lo menos desde finales del 19, una tradición del estudio argumentativo del derecho y de la enseñanza argumentativa del derecho de la que nosotros carecíamos. Y entonces eso, junto con los cambios que han tenido lugar en los últimos tiempos en nuestros sistemas jurídicos, que se puede sintetizar en esa idea de la constitucionalización de nuestros derechos, pues ha hecho que el tema de argumentación jurídica haya adquirido una gran importancia. Naturalmente, la argumentación siempre ha estado presente en el derecho, como es obvio. Incluso el origen de los estudios de argumentación, el origen tradicional en la Grecia clásica, está muy conectada con el derecho, porque el derecho es una profesión fundamentalmente argumentativa,
aunque el derecho no consista solamente en argumentar, pero naturalmente la argumentación es un componente fundamental. Pero luego, sin embargo, y debido, yo creo, a nuestra tradición muy formalista y que pivotaba, y seguramente todavía sigue teniendo mucha importancia, la clase magistral, o sea, una manera de entender y de explicar el derecho donde el foco no se ponía en la argumentación, sino se ponía más bien en la idea de conocer los contenidos de los derechos, que seguimos diciendo que es derecho codificado el nuestro, pero como sabemos realmente el derecho se ha escapado de los códigos. Ya los códigos solamente contienen una parte muy pequeña de lo que sería el material jurídico. Bueno, entonces, esta serie de circunstancias hicieron que desde hace algunas décadas irrumpiese eso que se ha llamado el paradigma argumentativista en el derecho, sobre todo, como decía, en los países del mundo latino, y que ha tenido mucho éxito porque de alguna forma creo que muchos juristas pues, se han dado cuenta de que el derecho podía verse de otra manera como tradicionalmente, usualmente, lo veíamos contemplando y de una manera que por un lado resultaba más interesante. O sea, yo creo que una clase de derecho hecha a base de argumentar, naturalmente puede ser argumentar en términos generales, en términos muy abstractos, o argumentar en materia comercial o de derecho civil o de derecho internacional, cualquier rama del derecho, resulta más estimulante para los estudiantes, más difícil de llevar a cabo por parte de los estudiantes y por parte de los profesores, y da también la impresión, yo creo que es una impresión certera, de que se está aprendiendo lo que tendría que ser el derecho, lo que tendría que ser, y es en cierto modo, las profesiones jurídicas. La profesión de abogado, de litigante, como ustedes le dicen, de juez, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces eso es lo que explica, como digo, el que también en la teoría del derecho pues haya habido este interés en la argumentación jurídica, y aunque no haya sido el único tema que yo he tratado, por los que me he preocupado, pero yo sí que diría que seguramente el mayor número de mis publicaciones tienen que ver con esto, con el estudio argumentativo del derecho. Ahora bien, la argumentación jurídica yo creo que es una disciplina, ahora existen muchos planes de estudios, que hay que verla como una disciplina teórico-práctica. O sea, es absurdo que alguien, por ejemplo, piense que sabe mucho de teorías de la argumentación si al mismo tiempo eso no le ha servido para argumentar mejor. Es algo eminentemente práctico, como es lógico. Pero, sin embargo, para que cumpla incluso esas funciones prácticas, se necesita recalar en lo que son los fundamentos filosóficos del derecho. O sea, la argumentación jurídica tiene ciertas bases y jus filosóficas, es una asignatura, es una materia, diríamos, transversal, pero su base es filosófica, y en este libro que yo titulé Filosofía del Derecho y Transformación Social, en el año 2018, pues de alguna forma traté de hacer eso, de ver cómo construir lo que sería la base jus filosófica de la argumentación jurídica. En parte también porque, deciría, que uno de los problemas que se puede tener y que yo creo que ha tenido esto de la argumentación jurídica es un exceso de éxito. Y a veces se puede morir de éxito, diríamos, cuando no se da cuenta de que hay que enmarcar esa perspectiva, como decía, más o menos novedosa, de interés manifiesto, también desde el punto de vista práctico, etcétera, pero hay que saber enmarcarla y ver cuáles son los límites que ella tiene. Y eso es un poco lo que yo me propuse hacer, como les decía, en este libro, Filosofía del Derecho y Transformación Social. El libro consta de 10 capítulos, y en esos 10 capítulos, y de una manera, diría, más o menos sistemática, pero yo he tratado siempre, sobre todo en mis últimas obras, de que los textos filosóficos resulten fácilmente legibles por cualquier jurista, diríamos, y por cualquier persona culta. Y entonces evitar, ¿no?, este estilo muchas veces ampuloso, académico, que parece que está unido a la profundidad, pero que no es cierto. Está unido, yo creo, a una manera equivocada de ver las cosas y de ver el derecho. Yo creo que nosotros, los filósofos de derecho y en general, yo diría,
los juristas y los jueces, por supuesto, tendríamos que ser capaces de escribir o de hablar de tal manera que nuestro discurso resulte comprensible para una persona culta, porque esos son realmente los destinatarios del derecho. Claro, el derecho es un tipo de fenómeno muy peculiar y en ese sentido es muy distinto, pues, de otras disciplinas, por ejemplo, de la física o de la matemática, ¿no? El derecho tiene que estar necesariamente apegado al sentido común. A veces yo he definido el derecho como sentido común refinado, pero no basta con tener sentido común para poder ser un jurista. Hay que refinarlo y ese refinamiento muchas veces exige muchos esfuerzos. Pero digo, nos equivocamos muchas veces en el estilo, ¿verdad?, que usualmente suelen tener los textos jurídicos, que lo que hacen es distanciar a la gente, a los destinatarios de esos textos y dar apariencias que además, por otro lado, son falsas. Y a mí me parece que el mejor ejemplo que tenemos de cómo se puede ligar la profundidad y la claridad y el interés de las cosas que se dicen, pues es Norberto Bobbio. Probablemente haya sido, y justamente, un autor italiano, por lo tanto de nuestra tradición, que seguramente haya sido el filósofo de la práctica, o sea, no solamente filósofo del derecho, también filósofo de la política, pues yo diría más importante de la segunda mitad, ¿no?, del siglo XX. Bueno, ese es un poco el modelo que yo quiero seguir en este libro. Entonces, es un libro que habla de filosofía del derecho, pero de esa manera que pretende ser abierta. Y entonces trata los temas clásicos de la filosofía del derecho, que siguiendo justamente un esquema bobiano, ¿no? Bobbio decía que no se puede hablar propiamente de partes de la filosofía del derecho, más bien de problemas filosóficos, pero que esos problemas se dejan de alguna forma articular en tres grandes grupos. Uno es el grupo de la teoría del derecho, de la ontología jurídica, o sea, aclarar los grandes conceptos del derecho, el concepto de norma, el concepto de práctica jurídica o de práctica social y todos los demás, sanción, responsabilidad, etcétera, etcétera. Y cómo el derecho se diferencia, pero al mismo tiempo está profundamente vinculado con la moral o con la política. Y me parece que eso es una cuestión muy importante. No se trata únicamente, diríamos, de separar. A veces hay que separar el derecho de otro tipo de fenómenos que son distintos a los jurídicos, pero también hay que unirlo si pretendemos tener una visión verdaderamente completa y satisfactoria del derecho. Entonces, ahí tenemos como un grupo de problemas filosóficos, ¿no?, que tienen que ver con la teoría del derecho. A veces se le llama ontología jurídica, teoría general. Hay otro grupo de problemas que tienen que ver con la metodología y con la ciencia jurídica. Cómo hay que construir la dogmática, cómo se construye, cómo debería quizás proponerse algunas maneras distintas de construcción, y cómo se debe producir el derecho, interpretarlo y aplicarlo. Y aquí, por cierto, es donde entra, claro, la cuestión de la argumentación. O sea, que la argumentación jurídica, si se quiere, es una parte de la filosofía del derecho que tiene que ver con lo que tradicionalmente hemos llamado la teoría de la ciencia jurídica, aunque al mismo tiempo, insisto, es una materia transversal que implica no solamente conocimientos de metodología general, sino también peculiares de las diversas ramas jurídicas. Y el tercer núcleo de problemas lo constituye la teoría de la justicia. El problema, naturalmente, de qué quiere decir derecho justo, y la idea fundamental es que, a diferencia de los fenómenos naturales, a propósito del derecho, puesto que el derecho es cultura, pues tiene sentido plantearse si es o no como debe ser. O sea que esa típica diferencia, ese hiato entre el ser y el deber ser, que no se da naturalmente en el mundo de la naturaleza. O sea que ahora, por ejemplo, que estamos viviendo en España, ¿no?, la erupción de este volcán en una de las Islas Canarias, pues no tiene sentido plantearse si el volcán, diríamos, está arrojando lava como debería hacerlo. No, lo hace pues como las leyes de la física y del resto de las disciplinas implicadas con estas lo hace. Pero en el caso del derecho es distinto. Entonces ahí tenemos ese problema, el problema de la justicia. Y eso lleva a tener que plantearse cuestiones conceptuales y cuestiones sustantivas.
y cómo se entiende la justicia y cómo se ha entendido, cuáles son las grandes concepciones de la justicia y hasta qué punto tiene que ver con la igualdad. Y si tiene que ver con la igualdad, pero ¿cómo entendemos la igualdad? Porque hay una única manera de entenderla o no. Bueno, todo este tipo de problemas es el que yo trato de alguna forma de abordar en este libro porque, como digo, para poder argumentar en el derecho, desempeñarse como un jurista en cualquiera de las facetas jurídicas, porque esa es la cuestión interesante, me parece a mí, de la argumentación jurídica, que naturalmente argumenta el abogado y argumenta el juez y argumenta el fiscal, pero también argumenta el dogmático del derecho y argumenta naturalmente el teórico del derecho, etcétera, etcétera. Bueno, pues para entender bien a fondo lo que es la argumentación y para poder verdaderamente argumentar bien, se necesita partir de alguna respuesta a estos grandes problemas de la filosofía del derecho, o sea, una respuesta a en qué consiste el derecho y cuáles son los componentes fundamentales del derecho, de si uno de ellos es la norma y cómo hay que entender las normas y todo lo demás. Y cómo podemos entender el derecho y cuáles son los métodos de que disponemos para producirlo, interpretarlo, aplicarlo. Y cuál es el derecho justo, claro. Y qué se entiende por derecho justo. Porque cuando nos enfrentamos a un problema argumentativo y a un problema difícil, que solemos llamar un caso difícil, pues naturalmente no se puede resolver si no es procediendo en parte a un razonamiento de tipo moral. Digo en parte, porque naturalmente el derecho no es una parcela de la moral, pero el derecho tiene que ver con la moral. Y cualquiera de los grandes problemas que se discuten todos los días o que discuten sobre todo los tribunales constitucionales y los tribunales supremos, claro, que es a donde llegan las cuestiones más complejas, pues tienen todos una coloración moral. Por lo tanto, el jurista tiene que tener también unas ideas, ¿no?, sobre lo que es la teoría de la justicia y cómo entender la teoría de la justicia. Bueno, todo esto más o menos, como digo, de forma que yo he procurado que sea, dentro de lo que cabe, amena y comprensible, lo desarrollo en ese libro. Obviamente no voy a hablar de todo ello, es un libro más o menos extenso, unas 400 páginas, y me quiero referir únicamente a dos capítulos del libro, que tampoco los voy a tratar in extenso, sino solamente voy a decir algo, que sería el segundo capítulo y el último capítulo. El segundo capítulo lo titulo Una filosofía del derecho para el mundo latino, otra vuelta de tuerca, porque una de las ideas que tengo, claro, de nuevo, así como la matemática o la física son disciplinas cuyo cultivo tiene que ser el mismo, esté uno en Bolivia o esté uno en España o donde quiera que esté. Bueno, naturalmente, si estás en España y estás, por ejemplo, en las Islas Canarias, te va a interesar más lo que son los volcanes, ¿no? Y habrá institutos de vulcanología que a lo mejor, pues en un sitio donde la Tierra, diríamos, esté más calmada y sea menos nerviosa, pues no interesará tanto. Pero las leyes de la física, naturalmente, que son las mismas. Y lo de la matemática. El derecho no. El derecho hay una tradición, una clasificación famosa, la Edad Media, sería clasificación de las ciencias, es decir, las ciencias propias de cada pueblo, y ahí aparecía el derecho, por ejemplo. Bueno, ahora ya en parte es propia de cada pueblo, de cada nación, en parte no, porque el derecho internacional, como nuestro decano yo creo que sabe muy bien, porque por lo que nos ha dicho su doctorado era sobre derecho internacional, pues justamente es internacional, no es peculiar, pero bueno, pero el derecho, diríamos, tiene esos rasgos que son peculiares y que lo diferencia de otro tipo de disciplinas. Y entonces eso quiere decir que a la hora de construir también una filosofía del derecho tenemos que plantearnos que una cosa es la filosofía del derecho sin más, el estudio puramente abstracto, que naturalmente que nos importa, y si, por ejemplo, si nos hacemos la pregunta de qué es una norma, pues claro, ahí no va a haber diferencias. Y si decimos que, como se suele decir, que desde el punto de vista lógico, la norma es un enunciado condicional, eso vale lo mismo, ¿verdad? En Santa Cruz, donde están ustedes, que en Alicante o que en Washington, lo que se quiera. Pero hay otras cuestiones ya que no. Porque, claro, cuando empezamos a hablar de la justicia, yo qué sé, y el tema del indigenismo, pues no se plantea lo mismo en todos los lugares. O sea que, aunque sea una disciplina
generalista la filosofía del derecho, sin embargo hay que darse cuenta que tiene también ciertas connotaciones culturales. Y claro, ahí nosotros en el sur de Europa, diríamos, y en Latinoamérica, pues podríamos decir que pertenecemos al mismo círculo cultural. Y en ese sentido a mí me ha parecido que tenía sentido plantearse esta pregunta. ¿Cómo tendría que ser una filosofía del derecho para el mundo latino, europeo y latinoamericano? Con algunas singularidades, aunque por supuesto no quiere decir que se pueda construir de espaldas, ¿verdad?, a lo que pueda construirse pues, en Estados Unidos, Alemania, etc. Pero puede haber algunos elementos de singularidad que merece la pena tomar en consideración. Bueno, yo había escrito sobre esto, y yo tengo la manía de escribir decálogos, lo que no se debe a ninguna inclinación de tipo religioso, sino más bien, digamos, racionalista, al sistema métrico decimal, para entendernos. Como sabemos, eso se introdujo en la Revolución Francesa. Y como las clasificaciones es una cuestión arbitraria, pues a mí me gusta que al final sean 10, ¿verdad?, los miembros de las clasificaciones, y por eso digo lo de los decálogos. Y sobre esto de la filosofía del derecho del mundo latino, pues a mí se me había ocurrido anteriormente escribir un decálogo, o sea, 10 indicaciones de por dónde deberían ir las cosas, y aquí, en este libro, yo traté de desarrollar. Por eso, digamos, lo de otra vuelta de tuerca. Voy a limitarme sencillamente a enunciar un poco lo que serían las principales indicaciones que yo creo que deberían seguir pues, los que hacemos filosofía del derecho en el mundo latino. Rápidamente lo leo y hago quizás algún comentario. El primero, diría, si el derecho, como alguna vez se ha escrito, lo escribió Carlos Nino. Carlos Nino es, yo creo, el filósofo del derecho más importante en Latinoamérica, quizás en toda la historia. Es una gran acción colectiva que transcurre en el tiempo. Es una idea bien interesante del derecho y que está en contraste con la idea más usual entre nosotros, el derecho como un conjunto de normas. Es una idea distinta. No quiere decir que no sea un conjunto de normas, sino que fundamentalmente es una actividad, es una práctica colectiva y que transcurre en el tiempo. Bueno, si eso es el derecho, entonces la teoría del derecho tiene de alguna manera que formar parte de esa práctica. Entonces, la primera idea, tiene que incardinarse en esa práctica. Y la filosofía del derecho forma parte de la práctica, y por eso, si volvemos ahora a la argumentación, la manera, yo creo, adecuada de entender la argumentación y una teoría y la enseñanza de la argumentación es verlo de esa manera. Y entonces, ¿cómo hacer para que pueda mejorar la práctica del derecho en la medida en que consiste en argumentación? Y como antes les decía, yo creo que es importante insistir en que el derecho, la práctica jurídica, no es solo argumentación, pero podríamos decir que eso es el ideal regulativo. El mejor derecho sería aquel que en la medida de lo posible pues, consistiese en discursos, ¿verdad?, argumentados, pero no solamente eso. Bueno, primera idea. Entonces. Segunda, la elaboración de una teoría del derecho completamente general, válida para cualquier sistema jurídico, es una empresa de valor limitado. O sea, de valor limitado no quiere decir sin valor, sino de valor limitado. Quiere decir que hay una parte de lo que entendemos por filosofía del derecho que efectivamente es, como antes les decía, exactamente la misma. Pero ojo, porque la filosofía del derecho que nos llega, que muchas veces seguimos sin ningún sentido crítico, pues tiene que ver con cómo está organizado el mundo y el sistema de los poderes. Y entonces nosotros pues tendemos a ser en algún momento, por ejemplo en España, tendimos a ser seguidores pues, de los modelos franceses o de los modelos alemanes y ahora del modelo anglosajón, fundamentalmente del modelo estadounidense de filosofía del derecho. Naturalmente que hay muchas cosas valiosas que debemos aprovechar y que debemos estudiar y conocer, pero ojo, porque muchas cosas también son idiosincrásicas, diríamos, y no nos damos cuenta de ello. Y a veces los teóricos del derecho y los juristas, cuando tienen que poner ejemplos, lo habrán visto seguramente, lo estarán viendo todos los días, solemos poner los ejemplos estadounidenses.
Y nos olvidamos de que, por supuesto, de nuestra práctica jurídica tenemos ejemplos que pueden ser tan interesantes o más. Y que si tratamos de construir una teoría precisamente a partir de la práctica y de los ejemplos, pues lo mejor que podemos hacer es centrarnos precisamente ahí, como digo, sin despreciar, ¿verdad?, lo que viene de fuera, pero siendo conscientes de esa dimensión pragmática del derecho. Bueno, esto era la segunda. La tercera de las indicaciones, es esto también que yo les había mostrado, digamos, en el mundo hay una serie de círculos culturales, podríamos decir. Y uno de ellos es el latino, y el latino tiene mucha importancia, tiene mucha fuerza. Digamos, somos una parte no despreciable de la humanidad. Y en relación con el derecho, digamos, no digamos. El derecho es una invención romana. Como sabemos, de todas nuestras grandes tradiciones, en la cultura occidental casi todas tienen su origen en Grecia, pero el derecho no. El derecho lo tiene en Roma. Y luego, y el descubrimiento moderno del derecho, pues también tuvo lugar, diríamos, en la Italia medieval, ¿no? Escuelas de Bolonia, de los glosadores y de todo lo demás. Y tiene un gran desarrollo los estudios de derecho y de filosofía del derecho. Entonces, yo creo que nosotros integramos un círculo cultural que tiene suficiente potencial como a partir de ahí tratar de construir una filosofía del derecho, digamos, que no se limite a ser seguidista. Ahora, con respecto, diríamos, a la anglosajona, ¿no? La alemana está un tanto en decadencia y la francesa, diríamos, no digamos. Pero no nos convirtamos en algo así como autores que lo único que hacemos es comentar a otros, a los anglosajones, cuando realmente nosotros podríamos construir algo, como digo, más o menos originable. No creo que haya que estar obsesionado por la originalidad. Pero, digamos, partimos de una cultura fuerte y entonces podemos contribuir también a que esa teoría general, si se quiere, universal del derecho, pues tenga también una impronta latina. El cuarto punto, más o menos un poco un desarrollo de lo anterior, decía ahí. Lo que he dicho antes en los otros puntos no es una invitación al localismo, a la teoría del derecho, sino que hay que distinguir ahí en lo que tiene un valor verdaderamente global, general, y lo que verdaderamente es local. Y entonces lo que a mí me parece que es absurdo es que continuamente estemos manejando obras de autores, yo diría más bien de segunda y de tercera fila, anglosajones, y nos olvidemos de los que tenemos nosotros en nuestra tradición, que son de primerísima fila. Antes hablábamos de Vaz Ferreira, del uruguayo Vaz Ferreira, de Carlos Nino, de Norberto Bobbio. Bueno, esa es, diríamos, la idea. La quinta dice, la filosofía del derecho no es un género retórico, pero una forma equivocada de practicar la teoría jurídica consiste en desentenderse de quiénes son los destinatarios. El género retórico, como saben, es el estudio de la argumentación dirigido fundamentalmente a persuadir al auditorio, a los destinatarios. Como digo, la filosofía no puede confundirse con la retórica. Pero cuando se hace filosofía del derecho, uno tiene que ser consciente de a quién se está dirigiendo. Entonces tiene que articular su discurso de manera adecuada al destinatario. Entonces hay que construir una filosofía del derecho que pueda servir, que pueda ser útil, que pueda ser de interés a los juristas, diríamos, de nuestro ámbito cultural. El sexto punto, decía yo ahí, que otro error que frecuentemente va de la mano del anterior es el de olvidarse de que una teoría del derecho solo merece la pena si se ocupa de problemas relevantes. Y esto es muy importante, porque si ustedes han repasado, no sé quiénes son, diríamos, filósofos del derecho profesional, quizás Daniel Porras lo sea, los otros pues habrán tenido por lo menos curiosidad a veces, ¿no?, de leer, quizás Fernández García también, el profesor de filosofía del derecho, que muchas veces se escriben trabajos, diría, ¿sobre qué tema? ¿Sobre qué tema se está especulando, se está construyendo en discusión? Muchas veces son verdaderamente irrelevantes. O sea que lo primero que uno tiene que preguntarse, ¿no?, cuando va a escribir un trabajo de filosofía de ello, pero valdría para cualquier disciplina jurídica.
es relevante, merece la pena ocuparse de esto. Se puede decir algo que pueda ser de valor, y de valor en el derecho quiere decir de utilidad, valor práctico para los juristas de mi país o los juristas, diríamos, de este ámbito latino. Y lamentablemente, pues hay mucho de lo que se escribe sobre filosofías del derecho y otras materias que uno diría carece de relevancia. Son puras, diríamos, tecnicalidades. Como mucho puede tener interés para otros filósofos del derecho, pero nada más. Pero hacer una filosofía del derecho solo para filósofos del derecho, yo creo que está equivocada. El séptimo punto es el siguiente, el tipo de filosofía del derecho, de teoría del derecho, en sentido amplio de la expresión, que yo propongo. Es una filosofía del derecho que combine fundamentalmente tres ingredientes. Uno, primer ingrediente, es el del método analítico. La filosofía del derecho y la filosofía en general analítica ha sido una de las direcciones más robustas en el siglo XX, fijarse, ¿verdad?, en el lenguaje. El lenguaje formalizado, el lenguaje natural es de enorme importancia para los juristas. Y la tradición analítica, de la cual, por cierto, hemos tenido grandes cultivadores en el mundo latino, muy en especial en Argentina. Bueno, conocer y desarrollar esa tradición es enormemente importante. Por eso el método analítico es fundamental, tomarlo en cuenta. Y a lo largo de unas cuantas décadas pues se han ido construyendo una serie de distinciones, declaraciones conceptuales, etcétera, que verdaderamente tendrían que formar parte de la formación de todo jurista, pero que no es así. Y sin embargo, diríamos, si lo fuera, si los filósofos del derecho hiciéramos esta contribución, yo creo que contribuiríamos también mucho a elevar el nivel de desarrollo de la dogmática y de la práctica del derecho. O sea que los jueces harían mejores sentencias, tomarían seguramente mejores decisiones, los abogados mejores alegatos, etc. Método analítico, en primer lugar. Segundo ingrediente, el objetivismo moral. En contra de la tendencia al relativismo en materia moral, al escepticismo, a pensar que no hay criterios de objetividad en la moral, trasladado al campo del derecho, que cuando un juez tiene que tomar una decisión sobre un caso difícil, no se puede hablar de que haya una única respuesta correcta, sino que habrá una multitud de posibles respuestas correctas. Y a veces se suele decir, y la prueba de ello es que los jueces de instancias anteriores pues han resuelto de diversas maneras, y el abogado de tal parte está defendiendo esta tesis, que justamente es la antitética de la que defiende el abogado de la otra parte, o del fiscal, que el propio tribunal se ha dividido, entonces hay votos de disidencia. Bueno, estos son fenómenos efectivamente reales que ocurren, y ocurren por una variedad de razones. Una muy importante es porque el derecho tiene que ver con el conflicto social y con los intereses. Entonces, naturalmente, el abogado de cada parte tiene que construir el mejor alegato posible en favor de la tesis, ¿no?, de las personas a las que está patrocinando. Pero de ahí no se infiere que no haya una respuesta que sea la respuesta correcta. Bueno, el objetivismo moral, y entendido de una cierta manera, lo entiendo como lo que llamo un objetivismo mínimo. O sea, yo no soy un absolutista en materia moral, pero sí soy un objetivista. Y eso quiere decir que, en mi opinión, sobre los problemas morales se pueden dar razones objetivas, razones que naturalmente son falibles y uno puede equivocarse en la respuesta, pero se puede discutir racionalmente. Hay criterios de racionalidad para discutir sobre estos problemas. No estamos necesariamente condenados a la arbitrariedad, ya que cada jurista o cada juez, digamos, defienda sus intereses o defienda ciertas tesis, y que lleguemos un poco a lo que muchas veces se suele decir, ¿no? Estos son mis intereses y entonces por eso yo defiendo esta postura. Si las cosas fueran así, no podríamos realmente entender el derecho. Les pongo simplemente un ejemplo. Si hoy pensamos, y está en todas nuestras constituciones, que los jueces y el resto de los órganos públicos tienen que justificar las decisiones, si no hubiese criterios objetivos, ¿en qué consiste esta obligación? Sería algo así como una pantomima.
Digamos, en el fondo los jueces no tienen la obligación de justificar, sino solamente de dar la impresión de que están justificando. O sea que ahí hay un problema, diríamos, muy de fondo y que es muy importante y que entronca directamente con los problemas más difíciles de la argumentación jurídica. ¿Qué criterios utilizamos en una argumentación para poder decir esta es una buena argumentación o mejor que la otra? Bueno, pues eso tiene que ver, como digo, con las cuestiones del objetivismo moral, que era el segundo de los componentes al que yo me refería. Y el tercero, precisamente, es esto de la transformación social. O sea que mi manera de entender la filosofía del derecho y mi propuesta sobre cómo desarrollarla en el mundo latino es una filosofía del derecho que combine el método analítico, la claridad, diríamos, que hemos aprendido a través de la tradición esta analítica, que sobre todo se ha configurado en la segunda mitad del siglo XX. El objetivismo moral, que si se quiere, eso estaría más bien en la tradición del justnaturalismo, pero de un cierto justnaturalismo. Porque, como he dicho, no es el absolutismo, no es una concepción, diríamos, dogmática, de que piensa, esta es la verdad absoluta, me cierro a ella, no caben razones. Sino es una concepción, diríamos, falibilista, objetivismo moral. Y el tercer ingrediente es el de la transformación social. La idea de que la filosofía del derecho tiene que estar encaminada a la transformación, la mejora del derecho y mejorando el derecho, la mejora de la sociedad. Y eso también tradicionalmente pues, lo hemos vinculado con las llamadas teorías críticas del derecho, que en algún momento pues, tuvieron una influencia marxista y que luego pues, tienen una influencia, diríamos, variada de algunas corrientes de tipo realista o del feminismo, del indigenismo. Bueno, ahí hay, diríamos, una especie también de mezcolanza, ¿verdad? De cuestiones ideológicas que hay que analizar de manera crítica, pero el fondo del asunto es muy importante. O sea, que tenemos que darnos cuenta de que efectivamente la filosofía del derecho no está destinada únicamente a tratar de entender mejor un fenómeno, sino a cambiarlo en un cierto sentido. Bueno, con eso iríamos a los 10 puntos, porque el séptimo era mostrar esas 3 dimensiones y el octavo, noveno y 10º punto, ¿verdad?, de este decálogo, pues consiste en desarrollar, que yo ya lo he hecho al presentarlo. Y en el libro, entonces, al final, yo hago un repaso de las grandes concepciones que hemos tenido, que tenemos, de teoría del derecho. Fundamentalmente son estas 3 a las que me he referido. La concepción analítico-positivista del derecho, la concepción justnaturalista y las concepciones críticas del derecho. Y trato de mostrar por qué, por diversas razones, ninguna de ellas es del todo apta como para cumplir esa función, o esa triple función, si se quiere, ¿no? Que ninguna de ellas sea apta no quiere decir que tengamos que echarlas a la basura, que podamos prescindir sencillamente de ellas, sino que más bien yo diría que deberíamos ser capaces de combinarlas de manera inteligente y de manera fructífera, ¿no?, para conseguir estos propósitos, que es fundamentalmente, insisto, eso de la transformación social. Bueno, y después de haber estudiado pues, la obra de muchos autores, diríamos, de todas estas direcciones, diría, los más representativos del momento actual, de las últimas décadas de desarrollo de los estudios filosóficos, pues yo llego a algunas conclusiones que también se las voy a enunciar de la manera rapidísima porque veo que se nos está pasando el tiempo también muy rápido. Entonces, el primero es que el papel de la filosofía del derecho en la transformación es un papel, diríamos, indirecto. O sea que los filósofos del derecho más bien lo que tenemos que hacer es impulsar a los dogmáticos, a los juristas prácticos, porque ellos son los que efectivamente, a través de sus decisiones o a través de sus construcciones dogmáticas, etc., van a hacer que los operadores prácticos del derecho pues, tomen las decisiones que serían adecuadas, ¿verdad?, para cambiar el sistema jurídico y cambiar la sociedad. Un segundo punto es darnos cuenta del papel tan omnipresente que tiene el derecho en nuestras sociedades y en consecuencia también de los juristas. O sea, fíjense que prácticamente no hay ninguna institución social
en donde los juristas no juegan un papel muy destacado, incluso en la ciencia. La ciencia no sería posible tampoco sin una reglamentación jurídica, ¿verdad?, de la ciencia, y entonces ahí aparecen los juristas. Bueno, quiero decir que todos los juristas pueden jugar un papel en el cambio social. De hecho, lo juegan, pero a veces es un papel negativo. Lo que se trata es de ver cómo deberían jugar un papel positivo, para lo cual tenemos que tener también una idea clara de hacia dónde debería caminar la sociedad y cuál sería un sistema jurídico, una manera de entender el derecho adecuada, diríamos, para eso. La tercera tiene que ver con la dogmática jurídica. Yo propongo entender la dogmática no como una ciencia, porque creo que no es una ciencia en sentido estricto, es una técnica. Y más exactamente, me parece a mí, una tecnopraxis. O sea, es una combinación de técnica social y de filosofía práctica. Por eso entonces sería tan importante para los dogmáticos del derecho pues que conociesen también, por ejemplo, filosofía moral y filosofía política. El cuarto punto es que tendríamos que hacer algo para superar la gran separación que hay entre los estudios jurídicos por un lado y los estudios de las ciencias sociales y de la filosofía por el otro. Los juristas vivimos, diríamos, muy aislados. Quizá no sea solo culpa nuestra. También los científicos sociales y los filósofos, a ellos se les podría reprochar, yo creo, con mucha razón, que tienen una enorme ignorancia sobre el derecho. Y no me refiero a ignorancia sobre los contenidos de derecho, ignorancia sobre lo que podríamos considerar la cultura jurídica. Es sorprendente cuando uno habla con sociólogos o con filósofos hasta qué punto desconocen lo que es pues, el Estado de Derecho o tienen alguna idea clara de lo que son los derechos fundamentales, de lo que significa interpretar, ponderar, etcétera, etcétera. Para que el derecho pueda jugar ese papel de transformación social, tenemos que hacer lo posible por abrirnos, diríamos, hacia las ciencias sociales y hacia la filosofía, siendo conscientes, como digo, de que los culpables de ese aislamiento no solo somos los juristas, quizás sean incluso más culpables los otros grupos, ¿verdad?, de científicos o de estudiosos a los que me he referido. Bueno, el quinto punto es que, y vuelvo a algo que había un poco ya apuntado antes, que el derecho no podemos verlo únicamente como solemos ver, como un conjunto de normas, o sea, algo así como un objeto que está ahí fuera, conjunto de normas, ¿verdad? Y que se trata entonces de describir y de explicar, sino que el derecho es una práctica social. El derecho es una gran actividad colectiva, como nos decía Nino, que se desarrolla en el tiempo. Naturalmente, que el sistema de normas juega un papel muy importante, pero fundamentalmente el derecho, y esto es lo característico de la concepción postpositivista, que en mi opinión tendría que ser la concepción adecuada para manejarnos en el nuevo tipo de sistema jurídico bajo el que vivimos, el postpositivismo, se caracteriza por ver en el derecho no solo ese elemento autoritativo, o sea, no solo ver el derecho un conjunto de normas, que naturalmente que lo es el derecho, sino además de eso, una práctica con la que se trata de lograr ciertos fines y ciertos valores. Entonces, esa doble dimensión del derecho yo creo que es fundamental, ¿no?, para que pueda jugar ese papel. El sexto punto es que a veces se dice el derecho es como un medio para lograr ciertos fines. Bueno, no es del todo desacertado. El derecho tiene un componente instrumental fundamental. Y, por ejemplo, para conseguir cualquier cambio social sabemos que tenemos que utilizar, se ha utilizado, el instrumento del derecho. Pero el derecho no tiene solo un valor instrumental. Hay ciertos valores que son intrínsecos al derecho. En el sentido, por ejemplo, no podríamos gozar de autonomía, podríamos considerar como el valor o uno de los valores más fundamentales, si prescindiéramos del derecho. Por tanto, digamos, no es solo un instrumento entre otros que pueda servir, tiene también ese valor, diríamos, intrínseco. Y de ahí se deriva, sería el punto séptimo, entonces, que el derecho no deberíamos considerarlo únicamente como una especie de mal necesario. Claro, si vemos el derecho y lo vinculamos fundamentalmente con la coacción, usar la coacción, usar la fuerza para ordenar el comportamiento de la gente, podríamos decir que es un mal, ¿no?
diríamos algo así, que yo qué sé, que la cirugía, que nos tengan que cortar, abrir, etcétera, es un mal para conseguir cierto bien. Pero el derecho, diríamos, no es un mal necesario. A veces es un mal, y por cierto, innecesario, ni siquiera necesario, innecesario, porque no haría falta, ¿verdad?, recurrir, por ejemplo, a medios coactivos. Pero como antes decía, el derecho es algo de lo que no se puede prescindir si pensamos en lo que tendría que ser una sociedad justa. Entonces, en contra, fíjense que a mí esto me parece que es una cuestión interesante. En toda la tradición de construcción de las utopías, el derecho ha quedado fuera. Cuando se piensa en una utopía, es un tipo de organización social en donde no hay propiamente derecho. No hay medios coactivos, no hay jueces, etcétera, etcétera. Pero también algo muy interesante. El derecho queda fuera de las utopías y también de las distopías. O sea que si pensamos, por ejemplo, en términos de lo de Orwell, ¿no?, del 1984, de Orwell, de lo del Gran Hermano, etcétera, ahí tampoco hay derecho. O sea que cuando hay ese control completo del comportamiento de la gente, ¿no?, derecho es propio de sociedades, podríamos decir, intermedias, pero la idea que a mí me parece que es muy importante subrayar. No es un mal necesario el derecho, o no es solo un mal necesario. El octavo punto, vuelvo a algo que ya había dicho, esto del objetivismo moral. Antes ya me había referido a esto, les recuerdo sin más. O sea, no podríamos dar cuenta de lo que son nuestros derechos si no aceptamos cierto mínimo objetivismo moral. No podrían los jueces, por ejemplo, justificar sus decisiones. El noveno punto es que esta concepción pospositivista a la que yo me he referido me parece que sería la concepción que está en mejores condiciones para poder jugar ese papel de transformación social. Los grandes autores de esta corriente pues serían Dworkin, Alexis, Nino, McCormick, pero estos autores a su vez, diríamos, tienen algunos puntos débiles y por eso la construcción del pospositivismo en el mundo latino pues creo que debería efectuar algunas correcciones y una muy importante yo creo que es superar el individualismo que es tan fuerte en la concepción anglosajona, por ejemplo, que es muy fuerte en una concepción como la de Dworkin, y eso lleva, por ejemplo, a que no se le preste a los derechos sociales toda la importancia que habría que prestarle. O sea que nosotros, creo yo, deberíamos desarrollar una concepción postpositivista del derecho, pero con ciertos rasgos singulares. Y uno de ellos muy importante es fortalecer esta dimensión de los derechos sociales, diríamos, y de la solidaridad y la dignidad humana. Y el último punto es este. Bueno, yo empecé a estudiar Derecho hace mucho tiempo, supongo que más que ninguno de los que está aquí, porque acabo de cumplir 70 años, ¿verdad? Empecé a estudiarlo justamente en el año 68, y el año 68 fue un año emblemático, lo de el Mayo francés, ¿verdad?, cuando parecía que la revolución era posible y todo esto. Bueno, en esa época había un libro que entonces tuvo muchísima influencia, de un autor marxista, de origen marxista, que había ido a Estados Unidos, Herbert Marcuse, que tituló El final de la utopía, se titulaba, ¿no? Y yo quería decir lo siguiente, lo del final de la utopía. Decía él que el desarrollo de la riqueza que él veía en el mundo occidental, estaba pensando sobre todo, el enorme desarrollo económico que ya se había producido, de la riqueza, y el gran avance de la ciencia y de la tecnología, permitía, según él, que lo que se había presentado como una utopía, como un mundo imposible, justo pero imposible, había dejado de ser ya utópico. Era posible llevarlo a cabo. Por eso el título, El final de la utopía. Y decía él, y si no es posible, es por razones del tipo de organización política del mundo, a nivel nacional, diríamos, y a nivel internacional. Bueno, yo creo que eso que era ya cierto, efectivamente, cuando escribía este Marcuse, o sea, hace más de medio siglo, hoy lo es todavía más, porque el aumento de la riqueza ha sido todavía enorme, digamos, aunque no nos lo parece, y a veces pensamos, el problema es que hay que desarrollar la riqueza. Bueno, más bien, digamos, hay que distribuirla, porque riqueza en el mundo hay una riqueza, digamos, extraordinaria. El mundo es extraordinariamente rico
y provee de bienes y servicios que harían posible satisfacer todas las necesidades humanas básicas y muchísimo más que básicas, ¿no? Y lo mismo se podría decir del desarrollo científico y tecnológico, que sencillamente ha sido prodigioso. Y entonces, ¿cuáles son nuestros problemas? Yo creo que tenía razón y sigue teniendo una razón, ¿no? Marcuse. Es un problema de organización social y política, de cómo distribuir adecuadamente la riqueza y producirla, claro, naturalmente. Y hoy sabemos también que producirla de tal manera que no pongamos en riesgo, claro, la supervivencia del planeta, y de organizar también el desarrollo científico y tecnológico de tal manera que satisfaga las verdaderas necesidades de la gente. Bueno, eso quiere decir que entonces lo que necesita el mundo fundamentalmente son saberes organizacionales. Lo que necesita el mundo es fundamentalmente organización. Y uno diría, ¿y el derecho de qué va? Y la filosofía del derecho, pues va de cuestiones de organización social. Y entonces de ahí la enorme importancia y la enorme trascendencia del derecho, no solo para los juristas, sino para todos, y de la filosofía del derecho. Y por eso una adecuada filosofía del derecho pues podría contribuir efectivamente a lo que podríamos llamar un mundo mejor. Bueno, muchas gracias. Me he extendido excesivamente, pero creo que quizás queden todavía algunos minutos para poder conversar algo. Excelente, doctor Manuel Atienza. Vamos a pasar a la segunda fase, que son la ronda de preguntas. Doctor Enrique Fernández, usted conoce la metodología, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor. Sí, hay algunas personas que ya me han solicitado hacer uso de la palabra con el objetivo de formular preguntas acompañadas de determinadas contextualizaciones a nuestro expositor. Me gustaría, sin embargo, aprovechando las últimas reflexiones que ha llevado adelante el doctor Atienza, preguntar acerca de la relación entre ideología y derecho en cuanto a esta necesidad de que se produzca la transformación social. Lo explico así brevemente, doctor Atienza. En 1975, Eduardo Noboa Monreal publica El derecho como obstáculo al cambio social, que es una obra que se suele citar cuando uno glosa qué es lo que se plantea en filosofía del derecho y transformación social. Lo he visto en más de un trabajo. Y resulta que básicamente él señala que el derecho, no solo en cuanto a conjunto normativo, sino desde el punto de vista de su enseñanza, se convertía en un obstáculo, era un óbice para que la sociedad se transformara. Hasta ahí uno encontraría coincidencias, porque el derecho debe servir, además de establecer estas regulaciones, para, como usted mismo lo ha manifestado, lograr ciertos valores. Y esos valores mejorarían a la sociedad. No obstante, el profesor Noboa Monreal, más allá de ser académico y abogado, fue político. Y en concreto fue uno de los principales asesores de Salvador Allende durante su gobierno. Y esta obra se publica luego de todo lo que ocurrió en Chile. Entonces, la crítica que hace Noboa Monreal no es simplemente que el derecho impide una transformación de la sociedad, sino que impide que la sociedad se transforme conforme a su mirada ideológica. Usted hace pocos minutos mencionaba que estas teorías críticas en muchos casos estaban marcadas por el tema del marxismo, entre otras ideologías. Ahora bien, mi pregunta, la formulo nuevamente, tiene que ver con la relación. ¿Cuánto influye lo ideológico en el hecho de fijar qué cambios debe experimentar una sociedad? Porque si uno cuestiona, lo ha hecho usted, el tema de la desigualdad, a lo mejor ahí no solo hay un tema económico, un tema político, un tema cultural, sino también un elemento ideológico que podría ser objeto igualmente de discusión. Desde luego estoy partiendo de una idea más generosa de la ideología, no demonizando el término, sino como un conjunto de creencias, como lo dice también Sartori, que ayudan a orientar la sociedad. ¿Cuánto pesa entonces el asunto de la ideología para que nosotros establezcamos qué cambios debe experimentar la sociedad y cuáles son esos cambios que deberían tratar de ser concretados ya merced a la colaboración que puedan brindar los juristas, al igual que los filósofos? Sí, muy bien.
Bueno, ideología efectivamente es un término ambiguo, que ya tiene un sentido neutral. Ideología, un conjunto de ideas que, en el plano político y social que guía el desarrollo de la sociedad en un cierto sentido, y entonces pues el liberalismo es una ideología, el socialismo será otra ideología, etcétera, etcétera. Ese es un sentido neutral. Y luego ya es el sentido peyorativo, que es el sentido que nos viene fundamentalmente de la tradición marxista, la ideología como fenómeno de falsa conciencia. Para Marx, por ejemplo, fundamentalmente la religión. Porque la religión y la división entre el cielo y la tierra pues era un mecanismo que justificaba, ¿no?, decía él, las injusticias y las desigualdades en el más acá, porque te prometían la igualdad y la perfecta justicia en el más allá. Bueno, el derecho naturalmente que tiene elementos o puede tener elementos ideológicos en el sentido peyorativo, por supuesto, pero no solamente el derecho. La sociedad y vivimos constantemente inmersos en las ideologías. Por eso el concepto de Marx sigue siendo muy importante. Pues yo qué sé, la ideología del consumismo. Entonces, cuando a la gente, diríamos, se le está incentivando constantemente, ¿verdad?, a consumir cosas que efectivamente pues no necesita, no son las que más necesitaría, que se sienta satisfecho. O sea, que la ideología es un fenómeno que está muy presente en la sociedad, y entonces también el derecho. O sea, el derecho puede tener elementos ideológicos, puede, no digo que sea necesariamente, puede tenerlos. Entonces, por eso el jurista tiene que conocer efectivamente lo que es la ideología. Y, por ejemplo, a la hora de analizar un texto jurídico o de discutir una ley, tiene que hacerlo también en términos ideológicos. Ver si, por ejemplo, la ley es ideológica en el sentido de que se propone una finalidad, pero que sin embargo no se va a lograr. Porque si se estudia el contenido y los recursos implementados, se ve que no. Entonces eso se convierte en un mecanismo de engaño. Pero insisto, una cosa que el derecho, como el resto de los elementos que forman parte de nuestro todo social, puede tener elementos ideológicos. Otra cosa es reducir el derecho a ideología. Bueno, entonces aquí vamos al libro este famoso de Novoa Monreal, que es característico de un pensador marxista. Y claro, el problema del marxismo jurídico fue que, como sabemos, en el esquema de Marx, el derecho ocupaba un lugar muy subordinado del conjunto social, ¿no? La famosa distinción entre la base y la sobreestructura, e incluso, como sabemos, en el Manifiesto Comunista y otros textos, sobre todo de la primera época de Marx y Engels, el modelo de sociedad justa, que era la sociedad comunista, era una sociedad sin Estado y sin derecho. O sea que tenían una concepción muy negativa del derecho. Y eso, diríamos, es algo que los autores, los movimientos insertos, ¿verdad?, en el marxismo, pues no han superado. Bueno, algunos sí, y entonces han dejado de ser propiamente marxistas. Yo, por ejemplo, creo que un filósofo del derecho y un jurista tiene que tener una formación marxista, pero no ser un marxista en el sentido estricto. Yo creo que además debemos considerarlo como uno de los clásicos del pensamiento, pero diría algo parecido a lo que tendríamos que hacer también con Aristóteles. Yo creo que Aristóteles sigue siendo un autor que merece la pena leer. Y, por cierto, entre otras cosas, para aprender a argumentar, ¿eh? Pero claro, eso no quiere decir que vayamos a aceptar todo Aristóteles y que vayamos a aceptar la teoría de los silogismos de Aristóteles o la esclavitud. Bueno, con Marx pasa lo mismo. Es decir, que hay elementos valiosos en esa tradición, pero no todo es valioso. Y ese esquema en el que el derecho ocupaba un lugar muy subordinado en el conjunto de la sociedad, yo creo que ha sido particularmente negativo. Y ha jugado un papel, y sigue jugando, un papel muy negativo. Y eso es una de las cosas que yo trataba precisamente ahí de darle la vuelta. Es decir, que no es así. Naturalmente, que tampoco podemos tener una concepción angelical del derecho. Y el derecho es la justicia y cosas por el estilo, sin más. No. El derecho es un fenómeno ambiguo. Entonces, el derecho y la experiencia histórica nos dice que el derecho muchas veces ha jugado un papel opresor en la sociedad, pero otras veces también ha jugado un papel transformador muy importante. En el caso español, la Constitución del 78 fue un factor de cambio social importantísimo.
contribuyó al desarrollo de los derechos fundamentales, a que mucha gente pensara en esos términos como consecuencia de que se había establecido, por ejemplo, en la Constitución. O sea que esta es un poco la idea. Ahora, ahí está el riesgo de los juristas, y por eso es tan importante plantearse cuál es la concepción del derecho que tienen que tener los juristas. Por ejemplo, a propósito de esto de la pandemia, en España y en todos los países, pues en muchos casos han llegado a los tribunales. Y yo he criticado decisiones del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y de otras cortes de justicia donde parece que los jueces que tomaron la decisión, por ejemplo, una que se ha discutido mucho en España, ¿no?, considerando inválidas normas de rango legal que establecían limitaciones al movimiento de la gente durante la pandemia, ¿no? Y entonces a veces da la impresión como que los juristas están presentando a ellos mismos y a la sociedad la idea de que el derecho, efectivamente, ahí diría, como decía Novoa Monreal, es una especie de obstáculo que hay que salvar para hacer lo correcto. Evidentemente, ¿qué es lo correcto? Y lo correcto es tomar esas medidas que limitaban la libertad de la gente y permitía, naturalmente, salvar vidas y proteger la salud. Pero, digamos, todavía hay muchos juristas y en puestos, diríamos, muy importantes que tienen esa concepción cerrada y formalista del derecho. O sea que yo diría que Novoa Monreal se equivocaba en la medida en que solo presentaba algo así como un rasgo necesario del derecho. No lo es. El derecho, diríamos, es ambiguo y precisamente debemos construir la teoría del derecho, pensar en el derecho para que no juegue ese papel de obstáculo al cambio social, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Muchas gracias, profesor Atienza. Vamos a seguir con el profesor Marco Antonio del Río. Después también vamos a hacer la palabra al doctor Porras, también al profesor Inarra, que nos acompaña desde Cochabamba. Adelante, profesor del Río. Gracias, Enrique. Buenos días, doctor Atienza. Un gusto haber podido escuchar su exposición. Mire, yo quisiera plantearle una inquietud que tiene que ver con los presupuestos, digamos, de la idea de la argumentación como un elemento fundamental del derecho. Y claro, cuando se plantea el tema de la argumentación, a uno lo primero que se le ocurre, digamos, es la imagen de un en Estados Unidos, de un tribunal, de un juicio en los Estados Unidos, tal como nos lo muestra tantas veces Hollywood, ¿no?, donde está el abogado defensor, está el fiscal, y van echando razones, argumentos frente al juez o a un jurado para que finalmente él establezca, digamos, si la acusación va o no va, digamos, ¿no? O sea, pero claro, esto presupone la idea de cierta imparcialidad y cierto respeto tanto a los argumentos como a los hechos que se refieren los argumentos. Ahora, la inquietud que yo tengo es en relación a cuál es el tipo de de desarrollo del Estado, y en cierto sentido también de las normas generales que rigen que hay en la convivencia en esa sociedad, que hacen posible esa realidad. O sea, una realidad donde las personas puedan evaluar argumentos, puedan evaluar hechos, e incluso si al principio tenían una opinión, puedan cambiar de opinión. Esto me parece que tiene su relevancia porque en ciertas sociedades puede tomarse como un hecho, pero en otras sociedades no. Por ejemplo, en sociedades donde hay, digamos, constitución y hay elecciones, todo eso, pero donde especialmente el poder judicial está sometido a los dictámenes del poder ejecutivo, incluso el poder legislativo está sometido a esa circunstancia, donde la división de poderes es imperfecta, y donde en último caso, incluso elegido democráticamente, el presidente o las autoridades de la cúspide del gobierno manejan el principio ese que a veces se atribuye a Benito Juárez de para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, donde lo que se expresa es la posibilidad de utilizar la ley para la persecución política, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida la posibilidad de la argumentación en el ámbito del derecho puede fructificar
en situaciones como esa, en sociedades donde la división de poderes, el Estado de Derecho, entendido en el sentido, digamos, habitual, ¿no? de defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, no está funcionando. O funciona de manera muy imperfecta. Simplemente le comento que hace unos cuantos años un filósofo político boliviano, Luis Tapia, publicó un libro que a mí el título me causó un shock, se llamaba La tiranía del Estado de Derecho. Cuando lo empiezo a leer, claro, me di cuenta de lo que estaba diciendo. El uso del poder ejecutivo y del poder, de su influencia en el poder legislativo para hacer que las leyes y las resoluciones judiciales se acomoden a la voluntad de las autoridades de turno. Claro, ahí sí toma sentido esta idea de la tiranía del uso del poder judicial, en cierto sentido. Sí. Esto, Benito Juárez debió aprender eso de los jesuitas, ¿no? En España solemos citar en eso, típico, ¿no?, de un espíritu jesuítico. A ver, es una cuestión muy importante y muy básica y tiene toda la razón. Podríamos decir que hay sociedades argumentativas, por así decirlo, y sociedades no argumentativas, claro. Ahora, en lo que no estoy yo tan de acuerdo es en que pensemos que el modelo es Estados Unidos, de la sociedad, digamos, más argumentativa incluso en términos jurídicos. Yo creo que esto, en fin, es en parte una distorsión de que vivimos en un mundo, en el mundo en el que vivimos, donde la gran superpotencia en términos económicos, pues también, digamos, impone sus pautas culturales. Latinoamérica, por ejemplo, todo este movimiento en favor de la oralidad, que ha sido, diría, un movimiento muy ideológico. La oralidad tiene ventajas, pero también inconvenientes. O sea, que eso de que pensemos que tenemos que tratar de parecernos a Estados Unidos, pues yo diría que no. Y en términos judiciales, pues diría que en los países que podríamos considerar más o menos desarrollados, el peor de los sistemas penales existentes, en mi opinión, es el de los Estados Unidos. Es el tema más caro, más ineficiente y más injusto. Y más difícil de manejar, eso sí. Más difícil. De ser un abogado, diríamos, penalista en Estados Unidos es extraordinariamente complejo, necesita una capacitación tremenda. ¿Pero quiere decir que es el más justo? Para nada. A ver, sin ir más lejos. El número de internos y de delitos que se cometen en Estados Unidos, pues es muchísimas veces superior al de Europa, con niveles de desarrollo económico parecidos, más rico todavía de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en Europa ha habido un estado de bienestar que más o menos ha funcionado, se ha mantenido, y sistemas jurídicos, sistemas penales, donde se toma más en serio pues el principio, por ejemplo, de la verdadera justicia en el proceso, lo que no ocurre en Estados Unidos. Porque, claro, si pensamos lo que es, ¿no?, el adversarial system y el papel, diríamos, del fiscal. El papel del fiscal en Estados Unidos es condenar. Y el fiscal es alguien que está pagado y que depende completamente, diríamos, de la fiscalía, y que se desentiende completamente de lo que sería el respeto de la legalidad y la búsqueda de la justicia. Por eso digo que ese es un sistema muy distorsionado. Lo que pasa es que está construido efectivamente de tal manera donde las competencias dialécticas que tienen que tener ahí los abogados para jugar, diríamos, ese juego, son extraordinarias. Pero digo que conviene verlo con cierto escepticismo. Eso. Ahora, del Río, lo que dice, sí, para que sea posible argumentar y para que en el derecho a la argumentación juegue un papel importante, pues se necesita un cierto tipo de cultura y de instituciones que funcionen. Bueno, no hay ninguna institución, ningún Estado de Derecho es perfecto, pero diríamos, en algunos países, diríamos, pues hay un Estado de Derecho que aproximadamente funciona. Yo que sé, en España los jueces son independientes. Bueno, pues ¿toman siempre decisiones justas? No. ¿Son siempre imparciales? No. Pero diríamos, el sistema como tal lo es. Y hay una serie de controles. Ahora, en otros países, pues donde, por eso digo lo de la tiranía del Estado de Derecho, no, porque
lo que significa el Estado de Derecho es, entre otras cosas, claro, la separación de poderes. Y entonces resulta que si quien nombra a los jueces, por ejemplo, ¿no? a la Corte Constitucional, si quien nombra de hecho a los jueces del Poder Ejecutivo, ¿cómo va a ser independiente? ¿Y cómo vamos a confiar en las decisiones que vaya a tomar? ¿De acuerdo? Entonces se necesita una serie de instituciones que funcionen de manera razonable. Y si no, pues no hay oportunidades. Claro, se convierte sencillamente en una ideología, en una especie de pantomima. Se hace como que, en fin, ya que estamos en Bolivia y como lo he escrito, o sea que no es que lo diga ahora por primera vez, pero yo qué sé, la decisión de la Corte Constitucional de Bolivia, ¿no? Multinacional, ¿no? Se llama plurinacional de Bolivia. Plurinacional. Permitiendo la reelección de Evo Morales, lo que significa ir en contra de un montón de artículos de la propia Constitución y utilizando presuntamente un artículo de la Convención Interamericana que hablaba sencillamente de sufragio activo pasivo, que se consideró de aplicación preferente. Pues eso muestra naturalmente que eso no funciona como un tribunal. De eso no se puede tomar en serio. Claro, y la pregunta que hay que hacerse, pues es importante también contar con las ciencias sociales. La pregunta que hay que hacerse es, ¿y los jueces constitucionales cómo fueron elegidos? Porque, de nuevo, el tema de cómo elegirlos para lograr cierta imparcialidad es muy complicado. Yo creo que no hay ningún buen sistema en ningún lado, pero claro, en algunos casos ya sabemos que es imposible que luego vayan a producirse decisiones, diríamos, imparciales. Pero cosa es más complicada todavía, porque además, diríamos, de estas instituciones, de tener una constitución adecuada, se necesita también una cultura de fondo. Y eso se tarda en adquirir. Por eso yo decía, ¿por qué hoy en el mundo latino muchos juristas están entusiasmados con ver el derecho, diríamos, como argumentación? Porque claro, en nuestra manera de entender y de estudiar el derecho se veía de manera distinta. Y saber derecho era conocer lo que dice el Código Civil y Penal sobre no sé qué. Pero claro, en esto, las buenas escuelas de derecho en Estados Unidos, ¿verdad?, tomaron lo que ellos llaman el método socrático. Pero Sócrates no fue un estadounidense, sino un señor que vivió en Atenas en el siglo V a.C. y que inventó efectivamente el método socrático, que es el método que debemos utilizar y que en Harvard, ¿verdad?, el decano aquel, Landell, desde finales del XIX se dio cuenta que era el método que había que utilizar. Entonces eso crea una cultura argumentativa. Entonces ya los estudiantes de derecho se dan cuenta que saber derecho significa saber argumentar adecuadamente. Claro, para saber argumentar adecuadamente tienes que tener también un conocimiento de los contenidos del derecho y de diversos tipos de cuestiones. Pero claro, si te limitas a aprenderte los contenidos del código, luego te los preguntan y los escribes, pues naturalmente ahí no estás construyendo una teoría argumentativa, ¿no? O sea, es muy complicado. Yo creo que es una cuestión complicada y que lleva su tiempo, que implica un cambio de instituciones. Eso es muy importante. Equivocarse en el diseño de las instituciones es un error que tiene consecuencias graves. Y yo diría, pues, mi modelo de constitución no es la constitución, digamos, de Bolivia, ni la de Ecuador, ni la de Venezuela, por ejemplo. Y yo cambiaría la constitución española en algunos aspectos. Pero en términos generales, diríamos que es una constitución en la que puede llevarse a cabo una práctica argumentativa del derecho y en otras no. Hay muchos elementos, ¿no?, que juegan y efectivamente, y uno de ellos es introducir el manejo, ¿no?, de la argumentación por parte de los juristas. O sea que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Es una cuestión complicada, pero claro, no es la tiranía del Estado de Derecho. No sé si se quiere decir de manera sarcástica o algo así, ¿no? Sí. Es la tiranía de cuando se pervierte el Estado de Derecho. Es distinto.
distinto. Muchas gracias. Vamos a aprovechar el tiempo. Tengo anotada la intervención del doctor Porras a propósito de la necesidad de enseñar la argumentación jurídica, el doctor Inarra, que nos acompaña de Cochabamba. El doctor Núñez quería hacer antes una intervención. Doctor. Bueno, antes que nada, doctor Manuel Atienza, en el contexto de lo que ha sido la evolución de la metodología en el marco de la investigación jurídica, científica, dentro de lo que es la teoría del derecho, hasta el siglo pasado, podemos decir que se cumplió metodológicamente en lo que respecta a lo que fue la creación, aplicación, conducción y evolución del derecho. La pregunta es, en este siglo XXI, ¿estamos, cree usted, ante la implementación de nuevos modelos de argumentación jurídica? Estamos ante una crisis del derecho que afecta a toda la comunidad internacional, como usted lo sabe, hemos tenido la primavera árabe, el tema de los indignados en todo el mundo, la burbuja en Estados Unidos que afectó a toda la economía internacional, la crisis económica europea, en fin. Estamos ante un estancamiento de lo que es la evolución del derecho en eso que llamamos nosotros dentro del marco de lo que es la teoría del derecho a la investigación, ante la necesidad de un nuevo modelo de argumentación. A ver, estamos ante un cambio muy profundo que ha tenido lugar, que está teniendo lugar en cierto modo todavía en los sistemas jurídicos. Probablemente un cambio de una entidad semejante a la que significó la codificación, desde finales del 18, comienzos del 19, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque claro, la codificación en el fondo, el cambio de modelo de derecho, es lo que explica el paso de una concepción ius naturalista a una concepción positivista del derecho. Cuando los juristas se encontraron con que tenían sistemas jurídicos son menos completos, codificados, etcétera, etcétera, el derecho natural, las elucubraciones del derecho natural en economía dejaron de ser funcionales. Esto es lo que explica el asunto. Entonces, ahora lo que estamos es en un cambio muy profundo, que es eso que llamamos la constitucionalización de los derechos, donde resulta que a las constituciones también le damos el valor de conjunto de normas y principios que son vinculantes, no decimos solamente programáticos, vinculantes. Y hemos construido la institución del Tribunal Constitucional y las Cortes, el control de convencionalidad, las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, todo lo demás. Entonces ese es un cambio muy grande en los sistemas jurídicos. Y eso hace que se compliquen, se hayan complicado las cosas también para el jurista que tiene que argumentar. Entonces, por eso diríamos que en la época positivista no es que no hubiese que argumentar, pero probablemente la argumentación era más simple. Y pues solemos hablar, diríamos, de la subsunción. Cuando pensamos que el derecho básicamente es un conjunto de reglas, pues el problema argumentativo es ver si se pueden encajar los hechos en el supuesto de hecho y llegas a la consecuencia jurídica, ¿no? Pero resulta que hoy también es derecho vigente la Constitución. Y los enunciados constitucionales son principios y son valores. Y permean todo el ordenamiento jurídico. O sea, que no solamente es que el profesor de Derecho Constitucional vea cambiado su objeto de estudio, sino todas las parcelas del derecho. Muchas veces se dice. La manera de argumentar de un derecho basado en reglas es la subsunción. De un derecho basado en principios, donde los principios juegan un papel importante, es la ponderación. La ponderación no es que sea una cosa completamente distinta a la subsunción, a la lógica, diríamos, deductiva, pero es algo más complejo, más complicado. Y eso explica también en buena medida porque hoy estamos dando mucha más importancia que en tiempos anteriores al enfoque argumentativo del derecho. Uno de los cambios también muy notables es el aumento de poder por parte de los jueces. Claro, cuando la obsesión de los revolucionarios franceses era constreñir el poder de los jueces. Y lo de Beccaria y la teoría famosa del silogismo, pues era esto.
frente al temor que suscitaban los jueces del antiguo régimen, ahora se trataba de limitarlos y que tuviesen que formular simplemente un silogismo. Claro, la aparición del constitucionalismo contemporáneo significa aumentar muchísimo el poder de los jueces, no solamente de los jueces constitucionales, sino de todos los jueces. Y no digamos donde hay un control difuso de constitucionalidad que hoy es el que se está imponiendo, o quizás se ha impuesto ya en casi todos los países latinoamericanos. En España no. En España o en Francia, diríamos, o en Italia, etcétera, etcétera. O en Alemania hay un control concentrado de constitucionalidad, lo cual limita el poder, por lo menos, de los jueces de rango inferior. O sea que mi respuesta es que sí, pero que sí como consecuencia del cambio que ha tenido lugar, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial y que se ha acelerado en las últimas décadas en nuestros sistemas jurídicos. Se ha vuelto mucho más complejo y entonces efectivamente los procedimientos argumentativos a utilizar son también más complejos. Y el jurista práctico pues necesita mayor entrenamiento del que antes tenía. Yo creo que sí. Doctor, sí, adelante, doctor Porras. Gracias, muy amable, Enrique. Agradecer nuevamente al doctor Atienza por compartir sus conocimientos y un especial saludo a mis estudiantes de lógica y argumentación, considerándome yo también un estudiante para investigar estos asuntos. Quiero hablar sobre, doctor Atienza, sobre la enseñanza del derecho. Creo de alguna manera compartir con mis estudiantes una inquietud que es frecuente en los alumnos. Algo que tiene que ver con la enseñanza en sí. Me refiero a la percepción sobre el divorcio que existe entre lo que se dice y se hace en el derecho. Esto es muy frecuente y es de alguna manera hasta problemático. Es decir, se plantea por un lado, o se presenta por un lado con buena expectativa de que el derecho es lógica, sin embargo, a vuelta de hoja, se induce a la repetición netamente memorística, reduciendo todo el conocimiento solamente a ese elemento. Por lo que siempre queda uno con sabor a poco para algo que tiene una expectativa mayor. Y de ahí viene una pequeña apreciación, un pequeño subrayado. Entendemos de que una cosa es la teoría y otra cosa muy distante y muy diferente en la práctica. Y en ese contexto entra, creo yo, como un elemento importante para unirlas, la argumentación jurídica, porque no es en otro espacio en el que, desde mi punto de vista, se puede poner todos los conocimientos, razonamientos de base normativa, valórica, axiológica, hechos sociales, adecuando a una determinada realidad. Es así que creo yo que desde mi punto de vista, afirmar que las clases deben ser, por un lado, más prácticas, no significa que sean menos teóricas, porque desde mi punto de vista no hay nada más práctico que una buena teoría. Mi pregunta es la siguiente, más que todo quizás un comentario, doctor Atienza. ¿Usted también considera que es un espacio idóneo para juntar en ese contexto la teoría con la práctica en el marco de la argumentación jurídica? Muchas gracias, doctor. Sí, yo muchas veces efectivamente he tratado de desarrollar esa idea, ¿no? De que uno de los atractivos de la argumentación jurídica es que es una manera de sacar partido, de poner en operación muchas cuestiones teóricas que parecían de alguna forma, digamos, ahí dormidas o tratadas en un plano muy abstracto. Por ejemplo, la teoría de las fuentes. A veces la estudiamos, una cuestión puramente teórica, etc. Claro, desde el punto de vista argumentativo se convierte en la teoría de las premisas, que es lo que puede funcionar como una premisa. Lo mismo, yo qué sé, los criterios de interpretación, pues lo convertimos en cómo resolver un problema interpretativo.
La teoría de la validez, lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un problema de validez? ¿Cuándo un juez tiene que resolver un problema de validez? ¿Y cómo debe hacerlo? O sea, que a mí me parece que sí, que ese es uno de los grandes atractivos que tiene el enfoque argumentativo en el derecho. Ahora, al comienzo, Porras se refería efectivamente a esta especie de tendencia a la disociación completa entre la teoría y la práctica, lo que dice, lo que decimos, diríamos, y lo que hacemos. Es verdad. Y yo creo que eso, en Latinoamérica, digamos, esa tendencia, ¿verdad? Esa separación es particularmente profunda. Lo que los sociólogos han llamado la anomia, el incumplimiento de la... Establecemos normas y establecemos criterios, etcétera, etcétera, pero nos desentendemos de ellos, ¿no? Nino escribió un libro refiriéndose a Argentina, pero podía generalizarse toda América Latina, ¿no? Un país al margen de la ley. Claro, si uno lee las constituciones de los países latinoamericanos, sobre todo las recientes, uno diría, países más avanzados del mundo. Es decir, a veces yo, con un poco de broma, ¿no? Los amigos ecuatorianos, uno lee la constitución ecuatoriana, en Ecuador no se limitan a tener 3 poderes, es muy poco, ellos tienen 5 poderes. Claro, otra cosa es que no haya división de poderes, ¿verdad? Pero 5 poderes, 3, digamos, es muy poco. De la misma manera que es muy poco también ser un Estado de derecho, un Estado de justicia. Pero claro, hay que ver, diríamos, las palabras hasta qué punto tienen o no que ver con la realidad. Entonces, el problema de la anomia es un problema muy grave. Seguramente también, diríamos, puede ser una mala herencia de la cultura española, ¿no? Tú que se decía lo del virrey, ¿no? Llegaban las leyes, obedézcase pero no se cumpla. Bueno, seguimos en eso. Yo creo que ese es un problema fundamental. Y lo que es sorprendente es darse cuenta de los pocos trabajos que hay sobre esto, sobre ese problema. El problema de la anomia. Efectivamente. Yo creo que sí, que así es. Pero, en fin, la contestación me parece que sí, que es la teoría la teoría práctica de la argumentación es verdad. Yo creo que es un hilo muy fuerte para conectar la teoría y la práctica del derecho, para sacar partido y hacer bueno esto que efectivamente a mí me gusta también repetir, de que no hay nada más práctico que la buena teoría. Una buena teoría. Pero claro, las malas teorías no son prácticas, la buena teoría, vaya si es práctica. Vaya si es práctica. Lo más práctico que hay. Lo más práctico que hay, claro. Desde Cochabamba está con nosotros el profesor Luis Inarra. Luis. Muchas gracias. Gracias a la universidad, a la UPSA, al doctor Núñez, al profesor Enrique Fernández por invitarme a participar y agradecerle al profesor Atienza por la excelente exposición. Bueno, yo tengo una preocupación y tiene que ver con estos actuales debates del constitucionalismo y la democracia. Y hablábamos hace un momento, hablaba usted, profesor Atienza, sobre el problema de la anomia. Y la pregunta es, y claro, hay que hacerse las preguntas correctas, pienso, para poder pensar también algunas posibles respuestas correctas. Y creo que una de las preguntas que podrían ser correctas es, ¿por qué el ciudadano no cumple con la ley? Es decir, esta idea del país al margen de la ley. Y quizás una de las respuestas que incluso hoy día se están debatiendo, por ejemplo, un último libro que publicaba Cristina Lafont, que es Democracia sin atajos, ella hablaba básicamente, o habla, de que parte del problema de la legitimación de nuestros sistemas políticos es el que no somos parte de la toma de decisiones políticas. Es decir, el ciudadano no se ve reflejado en las leyes, en la toma de decisiones, y no se reflejan sus intereses, su voluntad, su opinión, y creo que es parte de estos problemas que estamos hablando. Es decir, si el derecho pretende, o si hay una pretensión de eficacia del derecho, ¿por qué no el ciudadano no es parte de esa toma de decisiones? Es decir, ¿por qué existe una lógica de concentración del poder, que estábamos hablando, y que en realidad tiene que ver con la configuración del sistema representativo, es decir, que tienen todos nuestros países? Y esto, yo le pregunto a usted, profesor Atienza, creo que parece dentro de los debates
del constitucionalismo y la democracia es, por ejemplo, Alexi nos hablaba de la legitimidad argumentativa de las decisiones del Tribunal Constitucional, es decir, de que las decisiones del tribunal, bien justificadas, bien argumentadas, representan legítimamente los intereses, las opiniones de por lo menos la mayoría de los ciudadanos, dado el rigor argumentativo que tienen estas decisiones. Pero más allá de aquello, ¿no? Pese a que haya muy buenas sentencias en algunos países, no es precisamente el caso de Bolivia, el problema de la legitimidad del derecho, ¿no? Pienso que es un tema transversal a la toma de decisiones políticas y también a la toma de las decisiones judiciales. Entonces, porque esto es parte de todo un sistema, ¿no? Como humanidad, dentro de todos los sistemas políticos, que hacen a la importancia del Estado de Derecho. Es decir, creo que los grandes problemas del Estado de Derecho a nivel global, pero de algunos países como Bolivia, que tienen un problema mucho más acentuado, por las razones que expresaron hace un momento ustedes, tienen que ver con el tema de la legitimidad del derecho. No sé cuál es su opinión, distinguido profesor. Bueno, yo creo es una cuestión, creo que muy compleja, que en parte tiene que ver, claro, con el sistema político, pero no solo, porque, por ejemplo, sistemas representativos es lo que hay también pues, en países europeos, sin ir más lejos, en Alemania. Y sin embargo, en Alemania no hay ese problema de anomia que puede haber en Latinoamérica. Entonces, quiero decir, no puede verse únicamente eso. En parte, por supuesto, eso, pero digamos, ahí incide todos los elementos diríamos, del todo social, ¿no? El sistema económico y el sistema social y el sistema cultural, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que la cosa es muy complicada. Pero si recordamos quién fue el autor precisamente que construyó la teoría más afamada de la anomia, que fue Merton. Y entonces la idea de la anomia para Merton era que la sociedad establece a sus miembros un conjunto de fines que deben cumplir. Cada sociedad son distintos, son peculiares, y de medios lícitos, legítimos para cumplir los fines. Y entonces el comportamiento no anómico, el comportamiento, diríamos, conforme era, decía él con toda la razón, el de aquellos que podían cumplir los fines establecidos socialmente, manejando los medios también lícitos, establecidos. Pues, por ejemplo, si el fin en nuestra sociedad capitalista pues, es enriquecerse, pues entonces hay una parte, digamos, efectivamente de la población que puede hacerlo y respetando la legalidad, en fin, aproximadamente, porque como sabemos, en fin, el poder y los poderosos y los ricos también tienden, ¿no? Pero bueno, pero es un comportamiento anómico que muchas veces pues, queda afuera por lo que sea, no se conoce y todo esto. Y el comportamiento anómico, decía Merton, es en el fondo el de aquellos que lo que pasa es que no pueden cumplir los fines. A veces puede ser que rechacen los fines, pero el típico comportamiento, por ejemplo, delictivo, lo llamaba la anomia, es el de que sí acepta los fines, por ejemplo, enriquecerse, claro, pero como resulta que no puede hacerlo utilizando medios lícitos, pues entonces utiliza, diríamos, ilegales. Entonces, en el fondo esa es la cuestión. ¿Por qué hay tanto comportamiento anómico en Latinoamérica? Pues porque hay mucha gente que efectivamente no puede cumplir los fines establecidos socialmente actuando dentro de la ley. En principio eso. Pero también hay un problema de educación cultural. Si la sociedad latinoamericana fuese más igualitaria, pues sería menos anómica, sin ninguna duda. Diremos que en ese sentido las sociedades más anómicas y más cumplidoras de las normas pues son las sociedades más igualitarias donde existe un estado de bienestar y todo lo demás, ¿no? No sé si está de acuerdo y narra conmigo. Sí, profesor, precisamente pienso que no puede haber, y mis disculpas de nuevo por tomar la palabra, pero con esto termino. Es decir, es muy difícil pensar en democracia sin estándares mínimos de igualdad, ¿no? Es decir, sí, claro, ya la misma lógica que propuso John Rawls en su teoría de la justicia, ¿no? Y claro, pero esto es parte de los grandes debates. Y
Sabemos que había una oleada del neoliberalismo en los países. Sí. Pero eso hay debates que yo diría que no hace falta debatir nada, está clarísimo, ¿no? Es decir, si no tenemos sociedades mínimamente igualitarias, es imposible que puedan funcionar. No puede funcionar ni la democracia, ni el derecho, ni nada. Es decir, pues yo qué sé, ya lo tenemos bien debatido y lo sabemos. Lo sabemos. Es como la ley de la gravedad. O sea, este es un hecho, diríamos. Bien. Pero la ideología es la ideología, ¿no? Sirve también para hacer una crítica de la crítica ideológica, entre otras cosas. La pregunta final la tendrá Ivo Portugal, estudiante de la carrera de Derecho. Adelante, Ivo. Muy bien. Muchas gracias, doctor Fernández, y buenas tardes al doctor Atienza. La consulta es la siguiente. Partiendo desde el decálogo que nos mencionaba y los ingredientes que tiene que tener una teoría general del derecho para aplicar el mismo sistema jurídico en el mundo latino, la consulta va de esta manera. ¿Cómo se puede conciliar el objetivismo moral mínimo que propone con la transformación social que reivindican derechos? Pues yo creo que necesariamente, porque si no tenemos una idea, objetivismo moral mínimo, de qué es una sociedad justa, ¿cómo vamos a reivindicar derechos? ¿En qué lo basamos? Si reivindicamos derechos es porque pensamos que podemos decir cómo debe ser una sociedad justa. Una sociedad mínimamente, diríamos, igualitaria, o por lo menos sin grandes desigualdades, donde la gente no esté instrumentalizada y donde todo el mundo puede desarrollar un plan de vida, o sea, pueda ser autónoma. Claro, si pensamos que eso no es objetivo, sino es meramente caprichoso, es opinión de alguno, pues entonces, claro, ¿qué sentido tiene, no? La reivindicación de derechos fundamentales. Yo siempre he hecho la crítica a Luigi Ferrajoli, que soy mi amigo y al que aprecio muchísimo, pero claro que el problema que él tiene es que haber construido toda una teoría del derecho volcada a la protección, al aseguramiento de los derechos fundamentales, pero que él nos dice que no se pueden fundamentar. Pues ahí yo creo que hay una contradicción interna, ¿no? Si no podemos fundamentar los derechos fundamentales, entonces ¿cómo va a tener sentido proponer una serie de acciones para reivindicar esos derechos, ¿no? Muchas gracias, profesor Atienza. No queremos explotarlo en demasía. Esas son algunas de las inquietudes que se han planteado. Doctor Núñez, sería la parte de las preguntas y respuestas. Su audio, doctor. Su audio. Muchas gracias, Enrique. Creo que hemos exagerado con el doctor Atienza en cuanto a las preguntas. Aquí terminamos. Únicamente, estimado doctor Manuel Atienza, agradecerle por haber aceptado esta participación y compartir sus conocimientos con tanto nuestros alumnos como nuestros docentes y quienes nos acompañan, también amigos profesores de otros departamentos. En nombre de la señora rectora, de vicerrectorado y de todo el consejo académico, como también de los docentes y alumnos de la universidad, quedamos eternamente agradecidos por su participación en los 30 años que hoy cumple nuestra Facultad de Derecho. Mil gracias una vez más y esperamos en alguna otra oportunidad, Dios mediante, cambie todo esto de la pandemia para tenerlo presente en nuestra universidad. Va a ser un honor tenerlo presente con nosotros acá en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Muchas gracias, doctor Manuel Atienza, y gracias a todos. Damos por concluido esta conferencia magistral o webinar internacional o este conversatorio internacional, como ustedes quieren llamarlo. Muchas gracias a todos.